El peso ya estaba ahí cuando abrió los ojos. No llegó de golpe. No fue una noticia. No fue una llamada. Era peor que eso. Era la certeza muda de que algo se había acumulado demasiado tiempo sin caer. El pecho oprimido. Las manos quietas sobre el borde de la cama, incapaces de decidir si levantarse o quedarse. Afuera, el día avanzaba como si no le debiera nada a nadie. Había aprendido a cargar sin quejarse, a responder cuando le preguntaban si todo estaba bien, a decir sí, incluso cuando el cuerpo decía otra cosa. Pero esa mañana no hubo respuesta automática. Solo una pregunta que no encontraba salida. ¿Y ahora qué? No era un solo problema. Nunca lo era. Era la suma. Las cuentas que no cerraban. Una conversación pendiente que nadie quería tener. El cansancio de fingir estabilidad, cuando por dentro algo se estaba desmoronando en silencio. Había noches en las que el sueño llegaba, pero no el descanso. Pensamientos que volvían una y otra vez, como si buscaran un error que corregir, una puerta olvidada, una solución que no aparecía. Se sentía solo, aunque no lo estuviera. Rodeado de voces, pero sin palabras propias. Había aprendido a sostener a otros, a ser firme, a no fallar. Y sin darse cuenta, ese rol se convirtió en una jaula. Porque nadie le enseñó qué hacer cuando el que se quiebra es uno mismo. Caminó por la casa sin rumbo, como si esperara que algo le hablara desde las paredes. El silencio era espeso, no consolaba, tampoco acusaba. Simplemente estaba ahí, observándolo. En algún punto entendió que no todo lo que pesa hace ruido. Algunas cargas se instalan despacio, hasta que un día ya no puedes levantarlas. Intentó ordenar ideas, hacer listas mentales, pensar con lógica. Pero la mente cansada no construye, solo repite. Los mismos escenarios, los mismos temores, la misma sensación de estar llegando tarde a algo que no sabe nombrar. Recordó cuántas veces había insistido en resolverlo todo solo, por orgullo, por miedo, por costumbre. Como si pedir ayuda fuera una forma de rendirse, como si mostrarse vulnerable fuera equivalente a perder. Pero lo cierto era otra cosa. Luchar desde el agotamiento solo había profundizado el desgaste. Cada intento desde la desesperación había dejado más grietas. Se sentó. Por primera vez en mucho tiempo, no para pensar, sino para detenerse. El cuerpo lo pedía. El alma también, aunque no supiera cómo expresarlo. En ese instante no hubo respuestas, ni alivio inmediato. Solo una verdad incómoda. No estaba hecho para sostenerlo todo. Algo dentro se quebró, no con ruido, sino con alivio. Como cuando uno deja caer una carga demasiado pesada y descubre que el suelo la sostiene mejor de lo que esperaba. No era fe en forma de palabras. No era una promesa clara. Era apenas una intuición. Tal vez no estaba tan solo como creía. Tal vez el silencio no era abandono, sino espera. Las lágrimas llegaron sin anuncio. No pidieron permiso. No trajeron explicación. Cayeron como caen las cosas que se han retenido demasiado tiempo. Y en ese gesto involuntario, algo cambió. No el problema, no las circunstancias. Cambió la postura interior. Ya no estaba resistiendo. Estaba reconociendo el límite. Había escuchado antes que no todo depende de uno. Pero entenderlo es distinto a aceptarlo. Aceptarlo implica soltar. Y soltar siempre tiene un precio, porque obliga a admitir que no se controla todo, que no se llega a todo, que hay batallas que no se ganan con fuerza, sino con rendición silenciosa. El día siguió avanzando. El mundo no se detuvo. Nadie llamó para ofrecer soluciones. Y aún así, algo permanecía distinto. Como si alguien caminara en ese silencio, no para explicarlo, sino para atravesarlo junto a él. No había descanso completo. No todavía. Pero había un primer gesto.
dejar de fingir invencibilidad, dejar de cargar solo, reconocer que el cansancio también es un lenguaje y que ignorarlo tiene consecuencias. Cuando se levantó, lo hizo despacio. No porque todo estuviera resuelto, sino porque algo se había reordenado por dentro. Sabía que lo que venía no sería fácil, que enfrentar lo acumulado exigiría decisiones, y toda decisión cobraría su precio. Pero por primera vez en mucho tiempo, no sintió que tenía que hacerlo todo solo. Y eso, lejos de cerrar la historia, la volvía más peligrosa. Porque ahora había una pregunta nueva, más profunda, más inquietante. Si no va a cargar solo, ¿qué tendrá que soltar a continuación? El valle no apareció de repente. Ya estaba allí desde hacía tiempo, pero solo ahora lo veía con claridad. No tenía nombre, no era un lugar al que pudiera señalar en un mapa. Era una franja oscura entre lo que había sido y lo que todavía no se atrevía a imaginar. Caminaba por ella cada día sin detenerse, convencido de que avanzar, aunque fuera a ciegas, era mejor que mirar alrededor, hasta que el cansancio lo obligó a bajar el ritmo. En ese tramo, el miedo no gritaba. Respiraba cerca, se colaba en las noches, acelerando el pulso cuando el cuerpo pedía descanso. Se sentaba a su lado al amanecer, justo antes de levantarse, susurrando preguntas que no exigían respuesta inmediata, solo desgaste. ¿Y si no basta? ¿Y si no alcanza? ¿Y si todo esto termina peor de lo que imaginas? Había aprendido a sobrevivir en el movimiento, a no quedarse quieto, porque detenerse significaba escuchar, y escuchar significaba enfrentarse a todo lo que había evitado sentir. Pero el valle no se cruza corriendo, exige pasos lentos, exige presencia, y eso tenía un costo. No estaba huyendo de algo concreto, huía de la posibilidad de reconocer que no controlaba el desenlace, que, por más cálculos, previsiones y planes mentales, había zonas que escapaban a su dominio. La mente lo sabía, pero el corazón se resistía. Prefería el ruido de los pensamientos al silencio que podía derrumbarlo. Cada escenario que imaginaba nacía del miedo. Cada recuerdo que volvía lo hacía para advertirle que ya había fallado antes. La mente se convirtió en un campo cerrado, donde las mismas ideas chocaban una y otra vez, sin salida. No era el problema lo que lo estaba venciendo, era la repetición interminable de lo posible, siempre inclinado hacia el peor final. Hubo un momento, breve, casi invisible, en el que dejó de luchar contra ese ruido. No porque hubiera encontrado una solución, sino porque se quedó sin fuerzas para sostener la pelea interna. Y en esa rendición silenciosa apareció algo distinto. No una voz, no una explicación. Una presencia sin forma que no exigía claridad, solo honestidad. No supo cómo ocurrió. Simplemente dejó de ensayar respuestas. Dejó de defenderse de lo que sentía. Permitió que el cansancio se mostrara tal como era, sin justificarlo. Y al hacerlo, la carga cambió de lugar. No desapareció, pero ya no estaba encerrada en su cabeza, girando sin descanso. Comprendió entonces que había estado llevando todo al mismo sitio equivocado, a su mente exhausta, como si allí pudiera resolver lo que pedía otra cosa, como si pensar más fuera la única salida. Y no lo era. El valle seguía siendo oscuro, las circunstancias no se habían ordenado, las puertas seguían cerradas, pero algo se estaba moviendo por dentro, de una manera que no podía controlar ni apresurar. No era alivio, era sostén. Sintió vergüenza por necesitarlo, luego alivio por aceptarlo, porque reconocer el límite no lo había destruido. Al contrario, había detenido la hemorragia invisible que lo consumía desde dentro. No necesitó palabras elaboradas,
No necesitó promesas. Solo dejó caer lo que llevaba apretado desde hacía tanto tiempo. Como quien suelta un objeto demasiado pesado y descubre que no cae al vacío, sino en manos que ya estaban allí. El problema seguía, la incertidumbre también. Pero ya no estaba solo frente a ellas. Y eso lo cambiaba todo, incluso el modo de caminar. Avanzó un poco más, no con seguridad, con honestidad. Cada paso era una elección. No volver a cargar todo en la mente, no volver a fingir control, no volver a cerrarse. Sabía que habría retrocesos. Sabía que el miedo intentaría recuperar terreno. El valle no se atraviesa de una vez. Antes de salir de ese tramo, algo lo detuvo. No fue una señal clara. Fue una inquietud nueva, más profunda que las anteriores. Una comprensión que no daba descanso. Si ya no lleva la carga solo, ¿qué pasará cuando el camino le exija confiar justo donde más teme perder el control? Y el valle, en lugar de terminar, pareció estrecharse aún más. La carga no se fue. Cambió de peso. No ocurrió como esperaba. No hubo alivio inmediato, ni una claridad repentina que ordenara el caos. Lo que cambió fue la forma en que el cuerpo la sostenía. Antes, todo recaía sobre los mismos músculos agotados. Ahora, algo invisible parecía repartir el esfuerzo. No lo hacía más fácil, pero sí posible. Comprendió entonces que confiar no era abandonar. Era seguir caminando sin apretar los dientes. Era avanzar sin exigirle a la mente que resolviera lo que todavía no tenía respuesta. La tormenta seguía ahí. El cielo no se despejó. Pero el corazón dejó de latir como si cada segundo fuera una amenaza. Había pasado demasiado tiempo creyendo que acompañamiento significaba solución, que estar sostenido implicaba que el problema se redujera, que el camino se allanara. Y no. Acompañamiento era otra cosa. Era no caminar en soledad. Era sentir que, incluso en la oscuridad, cada paso tenía testigos. A veces se detenía y escuchaba, no buscando señales claras, sino tratando de percibir si algo había cambiado dentro. Y sí, había cambiado. La ansiedad ya no dominaba cada pensamiento. La mente seguía inquieta, pero no desbordada. El miedo seguía presente, pero ya no dirigía el rumbo. El problema, que antes parecía una montaña cerrada, empezaba a mostrar grietas, pequeñas zonas por donde quizás se podía pasar, no porque fuera pequeño, sino porque ya no estaba frente a él desde la fragilidad absoluta. Se preguntó cuántas veces había confundido fortaleza con dureza, cuántas veces había creído que resistir era callar, aguantar, no mostrar fisuras. Ahora entendía que esa dureza había sido una forma lenta de quebrarse, y que soltar el control no lo había debilitado, lo había vuelto honesto. Pero la honestidad trae consigo otra prueba, porque cuando uno deja de fingir, aparecen las preguntas que había postergado. ¿Hasta dónde estoy dispuesto a confiar? ¿Qué pasa si no obtengo respuestas? ¿Qué hago si el silencio continúa? Ese silencio ya estaba ahí. No llegó como castigo. Llegó como una ausencia de confirmaciones. Caminaba, avanzaba, tomaba decisiones pequeñas. Y nada parecía responder. Ninguna señal evidente. Ninguna certeza que tranquilizara. Las palabras que antes lo sostenían ahora parecían quedarse suspendidas en el aire, sin eco. Y en ese espacio comenzaron a surgir pensamientos nuevos, más peligrosos que los anteriores. No gritaban, susurraban. ¿Y si nadie escucha? ¿Y si todo esto es solo resistencia inútil? ¿Y si el cansancio no es una etapa, sino el final de la fuerza? Ese tipo de dudas no atacan desde fuera, nacen dentro, y duelen más que cualquier circunstancia externa. El silencio no lo empujaba, tampoco lo alejaba. Simplemente estaba ahí, obligándolo a convivir consigo mismo, sin distracciones. No había explicaciones.
No había consuelo verbal, solo el paso del tiempo y la sensación de estar caminando sin saber si alguien respondía al otro lado. Y sin embargo, no era vacío. El vacío lo conocía bien. Lo había sentido antes, cuando nada importaba, cuando todo parecía caer en un pozo sin fondo. Esto era distinto. Había tensión, sí, incertidumbre, fragilidad, pero no desintegración, no abandono. Era como aprender a caminar sin mirar constantemente hacia atrás, buscando una mano. Como avanzar sintiendo que el equilibrio dependía, por primera vez, de algo que se estaba formando dentro. No se sentía fuerte, se sentía expuesto. Cada paso exigía más que el anterior. No porque el terreno empeorara, sino porque ya no podía apoyarse en seguridades externas. La confianza, entendió, no se sostenía en lo que veía. Se sostenía en la decisión de seguir incluso cuando no había respuestas. Eso tenía un costo. El silencio no era cómodo. Desgastaba, desnudaba, obligaba a enfrentar lo que había evitado durante años: expectativas, culpa, miedo a no ser suficiente, miedo a haber esperado demasiado de algo que quizá no respondería como imaginaba. Hubo un instante, solo uno, en el que estuvo a punto de retroceder. No físicamente, interiormente. Volver a cargar todo solo. Volver al ruido mental, al control forzado, a la ilusión de que pensar más resolvería algo. Era tentador. El silencio duele más que el ruido. Pero no lo hizo. Siguió caminando. Y entonces ocurrió algo inquietante. No una respuesta, no una señal clara. Algo peor, algo más exigente. El silencio no se rompió, se profundizó. Y con él llegó la sensación de que el próximo paso ya no sería solo caminar. Sería elegir qué creer cuando no hubiera nada que lo confirmara. El silencio no significaba inmovilidad. Eso empezó a comprenderlo demasiado tarde. Mientras él esperaba una señal clara, algo ya estaba ocurriendo fuera de su campo de visión. No como un milagro visible, sino como un lento reordenamiento. Personas que dejaron de llamar sin explicación. Caminos que parecían abrirse y se cerraron justo antes de que pudiera cruzarlos. Oportunidades que había deseado durante años y que ahora simplemente no llegaron. Al principio lo vivió como pérdida, como retraso, como si todo estuviera siendo postergado a propósito. La mente, siempre alerta, interpretó cada cierre como una confirmación de sus miedos, cada espera como una forma de castigo, cada ausencia como una prueba de que algo estaba fallando. No sabía entonces que no todo lo que se retrasa es negación, que no toda puerta cerrada es rechazo. Algunas cosas no se abrían porque aún no sabría habitarlas sin romperse, pero eso no se entiende cuando el cansancio gobierna. Cuando uno está agotado, lo único que desea es que el dolor termine. No le interesa el proceso. No quiere formación ni preparación. Quiere alivio. Quiere una luz, aunque sea breve, que confirme que no está perdiendo el tiempo. Y cuando esa luz no aparece, la tentación de abandonar se vuelve casi irresistible. Hubo días en los que pensó seriamente en irse, no de un lugar físico, del proceso, de la espera, de esa caminata silenciosa que no ofrecía garantías. Permanecer se volvió más difícil que huir, y sin embargo, algo lo retenía. No era esperanza en el sentido habitual. Era más bien una resistencia mínima, una decisión pequeña, repetida cada día, quedarse un poco más, no entender, pero permanecer, no sentir fuerza, pero no rendirse, avanzar lento, aceptar que ese capítulo no se atravesaba corriendo. Mientras tanto, la batalla más dura no estaba afuera. El problema había aprendido a vivir dentro de su mente. Se despertaba en la madrugada sin razón aparente, con el pecho apretado y la respiración corta. El silencio nocturno amplificaba los pensamientos.
ideas que no pedían permiso, escenarios que se imponían con una lógica cruel. No vas a poder. Todo está fuera de control. Esto te supera. Cada frase se instalaba como una verdad incuestionable. No era solo preocupación, era desgaste constante, la sensación de que, aunque el cuerpo descansara, la mente no lo hacía nunca. El problema ya no necesitaba estar presente para agotarlo. Bastaba con su recuerdo. Ahí comprendió algo inquietante. Lo que más lo estaba venciendo no era la situación, sino la interpretación que hacía de ella. La forma en que se miraba a sí mismo dentro del conflicto. Pequeño, insuficiente, solo. La mente se había convertido en un espacio sin filtro. Todo pensamiento era obedecido, todo miedo, creído, todo cansancio, amplificado. Y así, sin darse cuenta, había entregado el control interior a lo que más lo debilitaba. Detener eso fue más difícil que enfrentar el problema original, porque implicaba cuestionar sus propios pensamientos, dudar de lo que sentía como evidente, aceptar que no todo lo que pasaba por su mente merecía ser tomado como verdad, que algunas ideas nacían del miedo, otras del cansancio, otras del dolor acumulado. No podía callar la mente, pero podía decidir a qué no obedecer. Ese cambio no fue inmediato, fue torpe, incompleto. Había momentos en los que volvía a caer en el mismo ciclo, en los que el miedo retomaba el mando y todo se oscurecía otra vez. Pero algo había cambiado. Ya no se rendía sin luchar interiormente. Empezó a observar sus pensamientos como quien mira una tormenta desde dentro de una casa frágil. No podía detener la lluvia, pero sí recordar que no era la lluvia, que no todo lo que golpeaba el techo tenía el poder de derrumbarlo. Mirar el problema desde otro lugar no lo hacía desaparecer, pero alteraba su tamaño, no porque se volviera pequeño, sino porque él ya no se veía solo frente a él. Eso también tenía un costo, porque verse acompañado implicaba soltar la identidad de víctima absoluta. Implicaba aceptar que, aunque no controlaba las circunstancias, sí tenía responsabilidad sobre cómo las habitaba. Y eso exigía más madurez de la que creía tener. Hubo un momento clave, uno en el que entendió que permanecer era una forma de fe más profunda que cualquier respuesta inmediata, que quedarse cuando todo invitaba a huir era una decisión radical, que tal vez no se le estaba pidiendo comprender, sino resistir sin endurecerse. Esa noche, mientras la mente intentaba volver a tomar el control, eligió no seguir cada pensamiento. Respiró despacio, no para calmarse del todo, sino para no colapsar. Y en ese gesto mínimo algo se sostuvo. No hubo consuelo, no hubo promesas, pero tampoco hubo ruptura. Y entonces apareció una pregunta nueva, distinta a todas las anteriores. No nacía del miedo, sino de una lucidez incómoda. Si la mente ya no gobierna sola, ¿qué pasará cuando el problema deje de ser externo y le exija cambiar por dentro? El camino no se abría, pero se volvía más estrecho y más profundo. La mente volvió a atacar cuando creyó que estaba ganando terreno. No lo hizo con violencia, sino con frases conocidas, breves, precisas, diseñadas para desgastar. No vas a poder. Esto se va a caer. No hay salida. No eran pensamientos nuevos. Eran antiguos, afilados por la repetición. Antes los había obedecido sin discutir. Ahora, por primera vez, algo dentro respondió. No con argumentos, no con lógica, con una convicción frágil, pero firme. No nacía de lo que veía, sino de lo que había decidido no soltar. No era una frase bonita, no era consuelo, era una resistencia interior, como apoyar el peso del cuerpo en una pared invisible cuando las piernas ya no sostienen. No negaba el miedo,
No lo expulsaba, simplemente no le cedía el control. Entendió entonces algo inquietante. Nadie destruye una vida desde fuera sin antes agotarla por dentro. El verdadero derrumbe empieza cuando la paz se erosiona, cuando la confianza se desangra lentamente, cuando la fe se convierte en cansancio crónico. El problema externo solo aprovecha lo que ya está debilitado. Por eso el primer territorio que tuvo que cuidar no fue la situación, fue su interior. No lo hizo con disciplina perfecta. Hubo días en los que la mente volvió a tomar el mando, noches en las que el miedo ganó terreno y el cuerpo reaccionó antes que la razón. Pero cada vez que lograba no creerle a un pensamiento, algo se fortalecía. Cada vez que entregaba una carga en lugar de rumiar, algo se ordenaba, aunque fuera imperceptible. La paz no llegó como un evento. Llegó como un hábito torpe, como aprender a respirar de nuevo después de haber contenido el aire demasiado tiempo. Paso a paso, sin garantías, sin aplausos. A veces solo lograba permanecer, y eso tenía que bastar. Hubo un momento, sutil, casi ridículo por lo pequeño, en el que se dio cuenta de que seguía ahí. No había huido, no se había apagado del todo. Seguía buscando, aunque sin fuerza. Seguía avanzando, aunque con miedo. Y esa permanencia decía más de él de lo que imaginaba. Lo frágil no siempre es inútil. A veces es lo único que puede ser trabajado. Entonces llegó la parte más difícil de aceptar. No todo iba a ser comprendido. Había esperado que al confiar las piezas encajaran, que el sentido apareciera, que el porqué se revelara. Pero no ocurrió. La historia no se explicó a sí misma. El dolor no trajo inmediatamente su significado. El camino no mostró el mapa completo. Y eso lo descolocó más que cualquier problema anterior, porque quería entender antes de avanzar, ver antes de confiar, tener garantías antes de dar el siguiente paso. Pero la vida no le ofrecía eso. Solo le ofrecía una elección incómoda: caminar sin entender o quedarse paralizado esperando claridad. Comprendió que si pudiera explicarlo todo, no necesitaría confiar. Y confiar, descubrió, no era una emoción elevada. Era una decisión cruda. Avanzar mientras el corazón aún temblaba. Dar un paso sin saber si el suelo aguantaría el siguiente. Había procesos que no se podían descifrar desde dentro, capítulos que sólo cobraban sentido cuando ya se habían cerrado. Dolor que no se justificaba, pero tampoco se desperdiciaba. Algo estaba siendo moldeado en esa incertidumbre, algo que no habría nacido en un camino recto y seguro. No se sentía agradecido, no todavía. Se sentía expuesto. Y quizá eso era parte de la transformación, porque entender no era lo que se le estaba pidiendo. Se le estaba pidiendo confiar sin comprender, permanecer sin respuestas, avanzar sin controlar el desenlace. El dolor seguía allí. No se suavizó, pero dejó de ser estéril. Algo se estaba gestando en medio de él, aunque aún no tuviera forma. Y entonces apareció la duda más peligrosa hasta ahora, no sobre el camino, no sobre el silencio, sobre sí mismo. Si confiar significa avanzar sin entender, ¿qué parte de él tendrá que morir para que algo nuevo pueda nacer? La pérdida no llegó con explicaciones. Llegó como llegan las cosas que no se pueden negociar. Algo terminó. Algo se fue. Algo que había imaginado como parte de su futuro simplemente dejó de estar. No hubo advertencia suficiente, ni tiempo para prepararse. Solo ese vacío inmediato que aparece cuando uno se queda mirando un lugar que ya no ocupa nadie. Durante mucho tiempo creyó que perder significaba retroceder, que cada cierre era una señal de fracaso, que cada despedida confirmaba que algo había hecho mal.
La mente insistía en buscar culpables, razones, errores ocultos, pero ninguna respuesta lograba llenar el espacio que había quedado. Lo que más dolía no era solo la ausencia, sino la sensación de haber sido despojado, como si algo le hubiera sido quitado sin permiso, como si el esfuerzo no hubiera servido de nada. Y ahí, en ese punto exacto, apareció la tentación de endurecerse, de cerrarse, de proteger lo poco que quedaba levantando muros interiores. Pero no lo hizo, no porque fuera fuerte, sino porque ya no tenía energía para fingir que lo era. El cansancio empezó a enseñarle algo que la fuerza nunca le había mostrado. Se puede avanzar, incluso exhausto. Se puede seguir respirando, incluso llorando. Se puede dudar y aún así no soltar del todo. No había épica en eso. No había heroísmo. Solo persistencia mínima. Descubrió que el miedo no alejaba la presencia que lo sostenía, que la duda no cortaba el vínculo, que incluso en los pensamientos más frágiles no estaba solo. No había exigencia de perfección, solo una invitación constante a no huir. Entonces empezó a mirar hacia atrás, no con nostalgia, sino con una lucidez nueva. Recordó momentos que en su tiempo creyó imposibles de atravesar, etapas que pensó que lo romperían. No lo hicieron. Lo dejaron marcado, sí, más cauteloso, más consciente, pero también de pie. No había llegado hasta aquí por pura resistencia. Algo había sostenido cuando él ya no podía. Algo había evitado que se desmoronara del todo, incluso cuando lo creyó inevitable. Eso no borraba el dolor actual, pero lo ponía en perspectiva. Entendió que no todo lo que pesa es definitivo, que no todo capítulo oscuro es el último, que hay historias que no se entienden mientras se viven, pero que no por eso dejan de avanzar. Algo seguía escribiéndose, aunque no pudiera leerlo todavía. Respiró, no como gesto de alivio, sino como acto de permanencia. El proceso no se aceleró, no hubo atajos, pero empezó a notar algo distinto. No estaba siendo fortalecido al final del camino, sino dentro de él, en la espera, en la presión, en la incertidumbre, en esa zona donde la fe no es discurso, sino raíz. Había creído que la bendición era llegar a un lugar donde nada doliera. Ahora comprendía que había otra forma de sostén: ser transformado mientras aún dolía, ser trabajado mientras aún no entendía, ser moldeado mientras el futuro seguía borroso. Eso también tenía un costo, porque implicaba dejar morir una versión antigua de sí mismo, la que necesitaba certezas, la que exigía control, la que creía que confiar era sinónimo de entender. Esa versión ya no servía para el camino que se estaba abriendo, aunque todavía no pudiera verlo. Había una fortaleza naciendo, pero no era rígida, era profunda. No reaccionaba a cada viento, no dependía de resultados inmediatos. Sabía dónde apoyarse cuando todo temblaba. Se observó con honestidad. Vio las cicatrices, las pérdidas, las renuncias forzadas, las noches largas. Y también vio algo más inquietante. Seguía aquí, no intacto, pero vivo, avanzando, capaz de sostener lo que antes lo habría quebrado. No sabía cuánto más duraría el proceso. No sabía qué vendría después, pero ya no medía el valor del camino solo por el resultado final. Algo estaba siendo construido en medio de él, y no era pequeño. Entonces apareció una certeza silenciosa, sin euforia, sin promesas grandilocuentes. Tal vez no se trata de llegar rápido. Tal vez se trata de quien se está volviendo mientras llega. Y con esa idea, tan incómoda como inevitable, el camino volvió a exigirle algo más. Porque si este proceso lo estaba fortaleciendo, ¿qué pasará cuando la vida le pida usar esa fortaleza justo donde más le duele? El cansancio
ya no le resultaba extraño. Se había vuelto parte del paisaje interior. Había días en los que no quedaba energía ni siquiera para preguntarse si estaba avanzando. Solo se levantaba, caminaba, cumplía lo mínimo. Y volvía a caer en la noche como quien llega a un refugio improvisado después de una larga huida. Nadie veía ese esfuerzo. Nadie aplaudía esa constancia silenciosa. Pero existía, y lo había sostenido más veces de las que podía contar. Empezó a mirar su propia historia con otros ojos, no buscando victorias visibles, sino resistencia escondida. Se dio cuenta de cuántas veces se había levantado sin fuerza, de cuántas batallas había peleado sin testigos, de cuántos días había seguido adelante solo porque rendirse habría dolido aún más. No se había sentido fuerte en esos momentos, al contrario, se había sentido frágil, agotado, quebrado. Pero ahora entendía algo que antes le había pasado desapercibido. La fuerza no siempre se siente como poder. A veces se siente como persistencia, como seguir respirando cuando el alma pesa, como avanzar sin claridad, como llorar y no detenerse del todo. Eso también era fortaleza. No necesitaba demostrar nada, no necesitaba llegar entero, solo permanecer. Cada pequeño gesto tenía un peso que no había sabido medir. Cada vez que eligió no rendirse, aunque no entendiera por qué seguía. Cada noche difícil que no fue el final. Cada amanecer al que llegó con lo justo. Todo eso había ido construyendo algo dentro, capa por capa, sin ruido. No estaba retrocediendo. Estaba siendo trabajado. Y ese trabajo no era cómodo, porque los momentos más oscuros no solo revelan lo que falta, también revelan lo que hay. Allí, donde no quedaban máscaras ni discursos, empezó a descubrir una identidad que no dependía del éxito ni de la estabilidad. No era débil, no era un error. No estaba perdiendo. Estaba siendo formado bajo presión. Eso explicaba por qué el proceso no se apresuraba. Lo que venía después exigiría una fortaleza distinta, no la que nace en la comodidad, sino la que se cultiva en la intemperie. Algo dentro se estaba ensanchando, aunque doliera. Algo se estaba afinando, aunque el precio fuera alto. Entonces ocurrió algo inesperado. El problema seguía ahí. No se había ido, no se había reducido, pero dejó de ocupar todo el espacio. Ya no gobernaba cada pensamiento, cada emoción, cada reacción. Seguía presente, pero no era absoluto. Y en ese cambio silencioso apareció algo nuevo. Descanso. No un descanso físico. No una pausa real del conflicto. Era un descanso más profundo. Un alivio interior que no dependía de que las cosas se resolvieran. Una calma que coexistía con la tormenta. Aprendió que descansar no significaba huir. Significaba dejar de cargar solo. Significaba aceptar que no todo dependía de su fuerza. Que podía soltar, aunque el miedo insistiera en apretar. Que podía confiar, aunque el corazón siguiera cansado. Eso fue lo más difícil, porque soltar exigía renunciar al control. Y el control había sido su forma de sobrevivir, resistir, aguantar, pelear en silencio. Pero el alma no fue creada para vivir en guerra permanente. Necesitaba algo más que resistencia. Necesitaba descanso. Ese descanso llegó en pequeños gestos, en una exhalación larga después de llorar, en una noche en la que, por primera vez, no repasó todos los escenarios antes de dormir. En ese instante en el que admitió, sin rabia, sin culpa, ya no puede con todo. Y al decirlo, no cayó. Fue sostenido. Comprendió entonces que había batallas que no estaba perdiendo. Simplemente las estaba peleando desde el lugar equivocado, con las manos apretadas, con el corazón en tensión, con la mente exhausta. Y ahora algo le pedía cambiar de postura interior,
No luchar menos, luchar distinto. Descansar no lo volvía pasivo, lo volvía disponible. Dejaba espacio para que algo más actuara donde él ya no alcanzaba. Y ese acto, soltar sin ver resultados inmediatos, era una forma de fe más profunda que cualquier certeza. El problema seguía. La historia no se había cerrado, pero el alma ya no estaba en constante huida. Y justo cuando empezó a sentir esa estabilidad frágil, surgió una nueva inquietud, más exigente que todas las anteriores. Si aprende a descansar incluso cuando el problema sigue, ¿qué tendrá que dejar de controlar para no volver a vivir en guerra consigo mismo? El camino no se había aliviado, pero por primera vez no estaba siendo recorrido desde el agotamiento absoluto.